Aló, aló, sí, sí. Buen día, buen día. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la escuela. Entonces le invito a que tome su lugar. Vamos a ir ubicándonos. Capítulo 19 de la Confesión de Fe. Capítulo 19 de la Confesión de Fe. Vamos a hablar de la ley de Dios, pero primero le invito a que se pongan sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, poner delante de ti la vida, Dios, todo lo que somos, todo aquello que tú has hecho en nuestra vida por gracia y por misericordia. Queremos orar, Señor, porque la iglesia de Cristo sea levantada en este tiempo, porque la iglesia de Cristo, Señor, sea levantada en esta generación, en hombres y mujeres, Señor, que tú has llamado y has escogido desde antes de nacer, que sean atraídos por la verdad, que sean atraídos por la palabra, Señor, que la vida de Dios en ellos sea una realidad y juntos, Señor, podamos glorificarte, podamos adorarte y podamos dar testimonio en esta tierra de un Dios verdadero, de un Dios real, del Dios que nos salva del infierno y nos salva de la presencia del pecado en nuestra vida, del poder del pecado en el corazón del hombre, para que el hombre sea transformado a su imagen, Señor. Oramos por esta iglesia, que esta iglesia pueda permanecer en la palabra y que sea la palabra la que sostiene la obra, Señor. Oramos que cada persona que asiste, los miembros y los asistentes, Señor, puedan ser fieles a ti primeramente, pero también a una iglesia, Dios. Oramos por los hombres que están asistiendo, que ellos sean convencidos, Dios, del lugar que tú les has dado como hombres en esta tierra, de ser siervos, de ser líderes de sus hogares, de sus casas, de sostener esta tierra con el carácter santo, Señor. Oramos por las mujeres, que Dios imparta sobre ellas sabiduría, entendimiento, prudencia, Señor, que puedan ser la ayuda idónea para esos esposos, las madres que guían a sus hijos, Señor, y los corrigen y los educan en el temor del Señor. Oramos por los solteros y los jóvenes, Señor, que tú seas sobre ellos guardando su vida, guardando su corazón hasta el tiempo señalado. Damos gracias por la iglesia, pedimos que esta mañana tu nombre sea glorificado. Pedimos, Dios, que esta mañana cada corazón sea dispuesto a escuchar tu voz. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al capítulo 19 de la confesión de fe. La idea es que todos tengan la confesión de fe, que ninguno deje de leerla. Haría muy bien si usted lee en su casa los versículos, sería excelente, sería más juicioso que los demás si hace eso. La ley de Dios, vamos a leer el primer párrafo, solo vamos a ver los primeros 5 y los otros quedan pendientes para un nuevo tiempo que vendrá después. Bueno, la ley de Dios, dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Sígame en la lectura para irle explicando las frases. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. ¿Cuándo le dio esa ley? Cuando lo creó. En Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida en su corazón. Esa ley moral es igualita a los 10 mandamientos. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Y un precepto en particular de no comer el fruto del árbol del conocimiento de bien y del mal. Le dio la ley en su corazón, que equivale a los 10 mandamientos. Primero la escribió en el corazón y luego la escribió en tablas. ¿Se ve? Primero la escribió en el corazón del hombre y en Éxodo la escribe ¿qué? En tablas. Pero también le dio un precepto particular, una orden positiva. Si usted no come de ese árbol, le va a ir bien, le dijo. Esa era la orden positiva. Le voy a poner un ejemplo de una orden positiva en la vida cotidiana. Escuche, los hijos, todos los hijos tienen deberes.
un hijo cuando estudia tiene el deber de ganar el año, ¿sí? No es un favor, no le está haciendo al papá un favor, no hay que rogarle por favor gane el año, no, él debe ganar el año porque le están pagando un estudio. Es lo mínimo que él tiene que hacer. Escuche, esa es la ley, ¿sí? Esa es la ley para ese muchacho. Pero si le quiero dar algo positivo o algo que le ayude, entonces le voy a decir, si usted gana el año, puede haber un buen incentivo, pero si lo pierde, entonces no le doy más estudio, ¿sí? Algo así. Le está dando una ley que si él la incumple, va a venir una ¿qué? Consecuencia. Eso hizo el Señor con Adán. Le dio la ley, los 10 mandamientos, pero le dio una sola ley positiva. Le dijo, si usted no come de ese árbol, usted va a vivir eternamente. Pero obvio que la incumplió. Entonces, la ley se debe cumplir. No hay ninguna motivación especial para cumplirla. Es un deber de todos los creyentes. Luego dice ahí, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua, prometió la vida, ¿sí ve? Por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. O sea, no solo le dio la ley, sino le dio la capacidad de cumplirla. Adán duró muchos años, tal vez mucho tiempo en santidad. No se sabe cuánto, pueden haber sido 100, 200, no se sabe. De hecho, no sabemos qué edad tenía Adán, sino sabemos que vivió 900 y pico, pero no sabemos cuántos duró en el huerto juicioso, ¿sí? Hasta que vino el pecado al corazón de él. Vamos a mirar ahorita entonces, la obediencia es algo que todo cristiano quiere saber cómo se obtiene. ¿O alguien no está interesado en eso? Todo cristiano quiere saber cómo hago para dejar de ser tan desobediente, porque todo cristiano es desobediente. Pero usted debería interesarse más bien por cómo hago para ser ¿qué? Obediente. No se preocupe por qué tiene que hacer para dejar de ser desobediente, porque usted es desobediente, no tiene nada que hacer. Es su naturaleza, es así. Preocúpese por el otro lado, diga, bueno, yo soy desobediente, eso nadie me lo tiene que decir, yo ya lo sé. Tengo que preocuparme ¿por qué? Por ser obediente. Entonces, ¿cómo pueden los cristianos llegar a esa meta de obediencia? Este capítulo 19 nos proporciona esa información. El capítulo 19 nos dice cómo un cristiano puede ser obediente. Vamos a leer del 1 al 5, que ya empecé con el primero. Entonces vamos a mirar el primero. Dice el primer párrafo, leemos que cuando Dios creó al hombre puso en él la ley moral. Dice que también le dio a Adán un mandato externo y le dio la capacidad de cumplirlo. Escuche, Dios puso en él, en el corazón, la ley. ¿Cuál ley? Moral. Acuérdese, siempre que usted escuche en una iglesia, en la predicación, en un libro, ley moral es igual a 10 mandamientos. Es decir, Dios le puso en el corazón no matar, no robar, no adulterar, no codiciar. Él lo tenía en el corazón. Todavía no había venido la ley, pero Dios sabía que el hombre necesitaba ¿qué? Una ley. Y le dio esa ley moral, ¿sí? La desobediencia de Adán a un solo mandato que estaba fuera de la ley afectaba toda la ley. ¿Por qué? Porque lo llevó a querer vivirlo a la manera de él. O sea, la gente dice, pero yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero vive como se le da la gana. Y al vivir así está incumpliendo esa ley aunque él no la conoce. Está incumpliendo la ley. Por ejemplo, piense en alguien que usted conozca que usted podría admirar que no es cristiano. Alguna persona conocida, algún familiar o algo, usted diga, esa persona tiene virtudes. Yo podría decir que esa persona es honesto. Yo podría decir que no miente, que es correcta, es correcto. Fiel a su esposa o fiel a su esposo. Hay gente así. Pero escuche, mientras no conozcan al Señor, eso no sirve para nada. Un día va a ir al infierno, punto. Porque la ley moral lo condena. La ley que tiene en su corazón, la primera que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el solo hecho que no crea en Dios tiene otros dioses.
así no lo diga. No, pero es que yo no adoro ni a la Virgen, ni al muñequito, ni a Buda, ni a Gandhi, ni a Mahoma. No, se adora a sí mismo. Se siente pleno por ser un mejor estudiante del mundo. Se siente pleno por ser el mejor profesional. Se siente pleno por ser el mejor papá y la mejor mamá. Sí, pero es para su propia gloria. En cambio, usted si alguno de nosotros llega a tener esas virtudes, debe entender que es para la gloria de Dios. Si alguien un día le dice, ay, quería decirte que tú eres una buena mamá, un buen papá, no se trague la flor como el burro, o sea, no se la vaya a tragar, ¿sí? Porque eso lo permite ¿quién? El Señor. Tal vez le enseñó, tal vez tuvo que corregir, tal vez tuvo que aprender, tuvo que sufrir, pero logró hacer una buena tarea y eso es para la gloria de Dios. La desobediencia de Adán se la cuentan a toda la raza humana por ser la cabeza de todos los hombres. Adán es la cabeza de todos los hombres y su desobediencia nos afectó a todos. ¿Adán podía guardar la ley? Sí. Dios le dio esa capacidad de guardar los 10 mandamientos. Algunos estudiosos dicen que era más fácil porque estaba solo con Eva y no había tanto problema de vecinos egoístas, vecinos envidiosos, la suegra, el chisme, no había nada, o sea, ¿sí? Pero note que a pesar de que no hay un ambiente de pecado, él peca, lo cual quiere decir que no le puedo echar la culpa a mi entorno, ni puedo decir que es que las circunstancias, no puedo decir que mi papá o que mi mamá, que el barrio, que no puedo decir nada. Note que Adán no tenía un ambiente para pecar. Él no estaba rodeado ni de bares, ni de cantinas, ni de la chismosa, ni del peleón, nada. No tenía hijos para sufrir, nada. Él no tenía nada. Simplemente estaba con Dios. Imagínense, solo con Dios y su esposa. Y en ese ambiente, Adán peca. Eso nos da una enseñanza. Somos inexcusables. No podemos decir, es que estaba de tal manera. No, simplemente pecamos y desobedecemos. Le damos el párrafo 2. Ese párrafo dice que después de que Dios le dio la ley moral al hombre, entonces más adelante, eso es en Éxodo, la misma ley Dios la escribe, no el hombre. Dios la escribió en tablas ¿de qué? De piedra. Ya la había escrito en otra tabla, en una sola tabla, que se llama ¿qué? El corazón. Jeremías lo dice, que la ley está escrita en las tablas del corazón. Una tabla acá. O sea, en una tabla que se llama corazón escribió los 10 por dentro. Están grabados, no se pueden borrar, porque las 10 piedras se podían partir. Las tablas las escribió el dedo de Dios. No se sabe cómo, porque usted no crea la película que es que salió el dedito ahí. No, eso es algo, para los que no saben, en la teología se llama algo antropomórfico. Es decir, para que nosotros medio entendamos la Biblia un poquito, entonces pone un dedo, el dedo de Dios. No, simplemente él escribió la tabla y dice que 4 mandamientos tienen que ver ¿con quién? Con Dios, que son los 4 primeros, y los otros 6 tienen que ver ¿con quién? Con el hombre. Note que Dios le da más para la relación con el hombre que para la relación con Dios. Los 4 primeros, Éxodo 20, acompáñeme allí, vamos a recordar los 10 mandamientos para que cuando le pregunten a usted el primero no diga amarás al Señor sobre todas las cosas, porque ese es el que usted dice. No, ese no. Éxodo 20, yo los tengo marcados en mi Biblia los 10, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Entonces le voy a leer el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento de la vida cristiana, de los cristianos. ¿Usted cuál ha escuchado que es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es. Eso se lo inventó la Iglesia Católica siglos después. El primero está en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo está ahí seguido. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero está en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hasta ahí tiene que ver ¿con qué? Con Dios. Los 4 primeros no más. Los otros 6 tienen que ver ¿con quién?
con la relación del hombre con el hombre. El quinto está en versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para quién es ese mandamiento? ¿Para quién? No, señores, están equivocados. Eso pensábamos, pero no es así. El mandamiento no es para los hijos. Bueno, es para los padres. Porque los hijos jamás honrarán a los padres, al menos que los padres les enseñen a honrarlos. Es algo nuevo, ¿cierto? Eso cambia el cerebro. Los hijos no honrarán a los padres a menos que sus padres los eduquen y les enseñen eso. Pero eso toca hacerlo desde el vientre. Cuando ya crecen a veces es demasiado tarde. Y cuando ellos deshonran, Dios te recuerda tu pecado como papá. Dice, tú no le enseñaste nunca. ¿Sí me explico? Entonces, el mandamiento no es para los hijos como nosotros creíamos. Claro, uno dice, pues es para los hijos y usted se zafa. No, señor. Exacto, pero todos los padres fueron hijos. Y si el padre no honró, tampoco enseña a honrar. Y es algo que se aprende solo por Dios, por la escritura. No se aprende en la escuela, en la universidad, en ningún lado. Eso no se lo enseñan a uno en ningún lado, solo lo enseña ¿qué? La escritura. Eso fue algo nuevo, ¿no? El mandamiento es para los padres. No me imagino a Moisés diciéndole a los niños, honre a su padre y a su madre. No, le dijo a los sacerdotes, honren a padre y madre, enséñenle a sus hijos a que los honren a ustedes para que sus hijos sean bendecidos y para que ustedes sean bendecidos también. ¿Sí ve? Ese es un proceso muy espectacular que se puede hablar mucho de ahí. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Vamos en 3 que tienen que ver con los hombres. Versículo 15, no hurtarás. Ese es el octavo. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, versículo 17, no codiciarás. Ese no codiciarás encierra todo, porque ahí dice, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, la criada de tu prójimo, el buey de su prójimo, el asno de su prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo, ni el carro, ni la casa, nada en esta época. Usted no puede codiciar nada de nadie, ni sentirse envidia porque otro tiene y usted no tiene, ni porque uno vive en el Chicó y otro vive en el sur, eso no tiene nada que ver. Ahí empieza la codicia. Y que el uno tiene esto y que el otro tiene esto, nada. O sea, usted tiene que aprender a vivir pleno con lo que Dios le dio. ¿Le puede dar más? Claro. ¿Le puede quitar? También. Acuérdese que la codicia y la avaricia tienen que ver que usted nunca va a tener eso. Entonces mejor no desee lo que nunca va a tener. Nunca lo va a tener. Más conténtese, alégrese, dígale Señor, gracias. Todo lo que me has dado es perfecto. Entonces Dios dice, como que le puedo dar un poquito más porque está entendiendo. Como que está entendiendo, ¿sí? Como que al fin esa mente está saliendo de ese egoísmo, de esa avaricia y está entendiendo que yo soy el que le proveo y soy el que le doy. Entonces, ahí le resumí la ley de los 10 mandamientos. Esa misma está escrita en el corazón para los impíos, no se preocupe. Todos los impíos, todos los perdidos la tienen escrita ¿dónde? Los 10 mandamientos que acabé de leer los tienen plasmados en su corazón. Todos. Por eso van a ser juzgados justamente. Vamos a explicar eso ahorita. Párrafo 3, para explicar esa parte. Párrafo 3. No, antes de pasar, Romanos 2:14 para explicar eso último que le dije para que no quede confundido. Romanos 2:14. Mire lo que dice acá. Este es el texto que se usa para explicar lo que acabé de decir, que el impío tiene la ley en su corazón, la misma ley de los 10 mandamientos. Dice así, porque cuando los gentiles, Pablo está diciéndole a los romanos, pero está hablando a la iglesia judía, que cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos escritos, no los conocen, no han escuchado la palabra. El impío no conoce los 10 mandamientos,
no los ha escuchado, nunca le han predicado sobre eso. Dice, porque cuando los impíos o los gentiles en este tiempo, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, ya le leo el párrafo, mejor termino el versículo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La ley de la naturaleza, donde falta la ley escrita, suplirá su lugar hasta el punto de convencer de pecado y dejar al pecador inexcusable en su desobediencia. Es decir, una persona que no viene a la iglesia, nunca ha escuchado la palabra, jamás, tiene la ley en su corazón. Y resulta que ese hombre comete un adulterio porque es casado, pero la ley de su corazón lo convence y cambia y deja esa relación y sigue con su esposa. Eso puede pasarle a un impío sin necesidad de ir a la iglesia, pero no, eso no lo salva, ¿no? Entonces esa persona está condenando a muchos cristianos que teniendo la ley la desobedecemos. O sea, que teniéndola escrita acá y leyéndola y predicándola y estudiándola, aún así la desobedecemos. ¿Sí me explico? Es diferente. El que es ladrón y un día dice, no, ya, si sigo robando me llevan a la cárcel y voy a perder mi familia. Su conciencia le está hablando, lea el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita. ¿Dónde está? En sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándole o defendiéndole su razonamiento. La conciencia le dice, eres malo, eres un hombre malo, te vas a tomar todos los fines de semana y tu familia aguanta hambre, eres un hombre malo. Eso le pasa a los borrachines el lunes. Bueno, la conciencia los acusa, pero dice que su razonamiento, ¿qué? Lo defiende. O, ¿qué dice ahí? O lo acusa o lo defiende. Su conciencia lo acusa y su razón, defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia le dice que está mal, que el fin de semana salió de trabajar y se fue a un burdel, que está mal, que eso no se hace. Su conciencia no necesita un predicador ni la Biblia. Su conciencia le dice, eso está mal. Pero su razonamiento le dice, pero nadie se está dando cuenta, no hay problema. ¿Sí ve? Su razón, su carne le dice, no lo voy a volver a hacer, pero va a volver a hacerlo. El ladrón, el asesino, el homicida, el homosexual, el drogadicto, el impío, todo tipo de impiedad, el que está sentado en una oficina y roba de corbata, el gobernante, el político corrupto, su conciencia le dice que está mal, pero su razonamiento le dice, pero yo necesito el dinero. El político que se roba miles de millones dice, pero estoy asegurando el porvenir de mis hijos, estoy asegurando los próximos 30 años de mi vida y mi descendencia. ¿Sí ve? Él cree que eso es un acto bueno, entonces su razón lo engaña, le dice que eso está bien y su corazón le dice que está mal, su conciencia le dice que está mal. Pero cuando estos hombres o estas mujeres escuchan la voz de la conciencia, Dios les puede ayudar a cambiar ciertas cosas. Nos condenan a nosotros, son mejores que nosotros. Nosotros no necesitamos la voz de la conciencia, tenemos que la palabra. Su conciencia lo va a engañar, su conciencia le va a decir, no pasó nada. La palabra le dice qué pasó, qué sucedió y cómo debe vivir. Amén. Entonces, tercero, además de esta ley comúnmente llamada ley moral, ¿se oye? Hay una ley moral, ya dijimos que es, agradó a Dios dar al pueblo las leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas. Pase a la parte final, dice, todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido. Y leo el 4 porque voy a compartir los 2 puntos de 3 y 4. Dios también le dio a los israelitas diversas leyes que civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado. ¿Escucha? Las leyes del desierto eran ¿para quién?
para Israel, no para la iglesia. Entonces le voy a resumir. La ley tiene 3 presentaciones. Algunos ya han escuchado esto, otros es nuevo. La ley tiene 3 presentaciones. La ley moral, la ley judicial, perdón, la ley ceremonial y la ley judicial o civil. La ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial o civil. La única que no ha cambiado y que no va a cambiar por los siglos de los siglos, ¿cuál es? La ley moral. Porque somos seres morales. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque está escrita en el corazón y porque está escrita en las tablas que Dios escribió y está escrita aquí, en su Biblia. Si usted necesita la ley moral, solo vaya a Éxodo 20 y léalo cuantas veces quiera. Todos los días acuérdese, lea los 10 mandamientos antes de salir y verá que dice, uy, es difícil vivir así. Entonces, ¿qué era la ley ceremonial? Todas las maneras y las formas como ellos adoraban. Matar el becerro, matar la paloma, ofrecer la harina, quemar, todos esos sacrificios eran literales, reales. Hoy en día eso no se hace. Dice que Cristo abrogó, o sea, cumplió todo eso. Ahora usted ya no necesita matar un cordero, sino ir y postrarse y decirle, aquí está mi vida como sacrificio vivo, necesito de ti. Entonces, la ley judicial era el trato entre unos y otros. Si encuentras el buey de un enemigo en una zanja, sácalo. O sea, no permita la venganza en su corazón. Sáquelo y libérelo. De pronto no vaya y se lo entregue a su enemigo, pero saque el animalito de la zanja para que siga caminando. ¿Sí? Si le prestaban un buey y el buey en la labor se estropeaba, usted tenía que devolverle el buey nuevo. Eso era una ley civil. Esas leyes, ahora escuche esto tan importante. Las leyes civiles siguen gobernando, pero otras, de acuerdo a la cultura y a la nación. Si usted va a otro pueblo, o en este caso a otro país, porque aquí en Colombia pues las leyes son iguales para todos los colombianos, pero hablamos de naciones. Cuando usted va a otra nación, usted tiene que sujetarse a esa nación. Y hay un ejemplo muy bonito que pone la confesión de fe, que parece que eso lleva muchos años, y es cómo en Inglaterra, ¿dónde está? ¿Por qué lado conducen los conductores? Esa es una ley civil. Esa es una ley civil. Acá es por dónde. ¿Qué pasa si usted va allá como colombiano y usted dice, no, yo manejo como Colombia, por la derecha? Pues va a formar un caos, accidentes, entonces va a romper la ley moral. ¿Sí ve? La ley civil se debe obedecer en las naciones. La iglesia y los seres humanos están sujetos a las leyes civiles ¿de dónde? De Colombia. Aquí hay leyes civiles que tenemos que obedecer. Es que a mí no me parecen. Entonces, si usted las incumple, incumple la ley ¿qué? Moral. ¿Sí ve cómo es el asunto? Ya cuando hablamos de ceremoniales, no, es así no. Pero las civiles hay algunas que siguen en vigencia para mantener el orden en la tierra, para mantener el equilibrio. En todo lugar se espera que la gente sea honesta. En todo lugar se espera que usted se suba a un transporte y ¿qué haga? Pues pague su pasaje. Ley civil. Y usted dice, yo no pago el pasaje porque el gobierno es malo y porque los ricos tienen plata y porque Transmilenio es de los ricos. Entonces usted, por incumplir esa ley civil, está incurriendo en otro pecado que es la ley moral de ¿cuál? Robar. De resentido también. O sea, y le puedo nombrar otros pecados que se cometen por simplemente robarse un pasaje. Se puede cometer muchos pecados ahí, muchos. Avaricia, me quedan 5,000 más. No, avaro. O sea, mire, normalmente la gente que hace eso cotidianamente nunca prospera. Porque el robo, gústele o no le guste a la gente, trae problemas económicos. Para no decir maldición.
trae problemas económicos, robar. ¿Y eso es acá en Colombia o es global? Global. Que se roba de diferentes maneras, pero es global. No, es que en Colombia sí ponen problema. En Colombia uno no se puede colar, pero en otro país el transporte es gratis. Pues aproveche que es gratis si va a vivir allá. Pero si vive acá, pague. ¿Quiere que sea gratis? Pues váyase para allá. Las leyes civiles de Estados Unidos no sirven para nada aquí. ¿Sí me explico? Ellos allá, nosotros acá. Y las de nosotros no sirven para ellos, son para cada pueblo. Entonces, las leyes ceremoniales y las leyes civiles que Dios le dio a Israel eran ¿para quién? Para Israel. Algunas leyes trascienden por equilibrio humano, como esas que les estoy diciendo. ¿Sí? Cómo se casaba la gente, todavía sigue casándose. Cómo ellos administraban el dinero. Hay cosas que vale la pena. No, pero es que yo no estoy bajo la ley. Entonces la gente se pega bajo la ley para no dar a la iglesia. Ah, no, pero es que no, pero es que la Biblia dice que detrás de ese principio hay más que dinero. Y está la ley moral en el corazón de no robar, de honrar al Señor con sus bienes. Él es el Padre de todos nosotros. Creo que es el Padre de nosotros. Hónralo, hónralo, ¿sí? Entonces, si ve, si yo incumplo una cosa, como no tenemos discernimiento y no entendemos las escrituras, nunca me doy cuenta que incumplo de la ley moral. En la vida cotidiana, todos los días, piense cuando usted quiere hacer una falta, algo pequeño, ¿qué ley está incumpliendo de la moral? Porque la civil al fin y al cabo, pues de pronto no le trae tanta consecuencia a usted. ¿Sí? Se dice, bueno, nadie se dio cuenta. Pero moralmente Dios se dio cuenta, dice, eres falso. Yo me di cuenta que no hiciste esto. Yo me di cuenta que te dieron más de las vueltas y no lo devolviste, ¿cierto? O sea, no alcancé, Señor, es que iba de afán. O sea, sí. O sea, no me di cuenta. Muchos pecados pequeños son grandes delante del Señor. ¿Por qué? Porque rompen la ley moral. Y porque la conocemos. Y porque el impío sin conocerla a veces se esfuerza, ¿por qué? Por cumplirla. A veces dice, no me gusta esto. No. Hoy en día es muy difícil ser honestos y menos si no conocemos al Señor. Último, quinto. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, quinto. La ley moral obliga para siempre a todos. ¿Para cuánto? Para siempre. Ese párrafo se llama la ley es perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Para siempre. Dice que la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás. ¿Sí ve? La ley moral no es para los cristianos, es para la raza humana. Toda la raza humana está bajo esa ley. A que se obedezca, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios. ¿Por qué la ley moral la debe cumplir el impío y el cristiano? Por la persona que la dio. No porque le parezca que es buena. No porque la pueda evaluar y pueda decir, pues a veces toca, ¿sí?, fallar. No, es la persona que dio la ley la que hace que esa ley sea santa. La ley es santa. Dice, esto no solo en consideración a su contenido, ¿sí ve? No solo lo que dice, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza, ¿qué? Considerablemente. Por eso leímos en Mateo cuando dice, yo no vine a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Es decir, la excusa del cristiano es que yo no estoy bajo la ley, es que hay ciertas cosas que yo no debo hacer. Vaya a los 10 mandamientos y mire qué no debe hacer y verá que no hay nada que no deba hacer, sino todo lo que debe hacer. Es al contrario. Cuando usted va a los 10 mandamientos, nunca va a encontrar una excusa para pecar.
Al contrario, quiere realmente santificarse, póngale mucha atención a los mandamientos diariamente. Mire en qué momento hay avaricia, hay codicia. Mire en qué momento está tentando contra el séptimo mandamiento. La tesis de Calvino, cuando él hace la institución de la religión cristiana, él le dedica son varios libros en un solo libro. Libro primero, libro segundo, y él le dedica una parte a los mandamientos. Los que quieran sobre eso, hay mucha información gratuita hoy en día de las confesiones de fe, de todo eso, y los catecismos. Los catecismos son muy interesantes porque dice, ¿en qué consiste? Son preguntas, los catecismos de Europa sobre todo, dicen, ¿en qué consiste el primer mandamiento? Él le dice tal. Dice, ¿qué prohíbe? Y le da un listado de pecados que eso usted nunca va a alcanzar a cumplirlos. Pero al menos le dice claro. ¿Se acuerda lo que leímos del séptimo mandamiento? ¿Cuál es el séptimo? Ya leo el séptimo. Hay una confusión entre séptimo y sexto, ¿no? Porque uno siempre lo dice rápido. El séptimo es no cometerás adulterio. El sexto es no matarás. En no matarás entra el cuidado del cuerpo. Y usted dice, si usted toma la ley, escuche, si usted toma la ley como la letra, usted nunca la va a entender. La letra mata, ¿se acuerda? Dice, el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que si usted va a leer el Antiguo Testamento y lee la letra, dice no matarás, usted se siente tranquilo, dice no, yo no he matado a nadie. El que ha matado de pronto se incomoda, pero el que no ha matado a nadie dice yo no he matado a nadie. Ah, qué bueno, estoy cumpliendo el mandamiento. No, cuando usted dice no matarás es cuando usted atenta contra su propio cuerpo. Cuando el médico ya le dijo algo y usted sigue haciendo lo que quiere, eso es no matarás. ¿A quién? A tu propia vida. El mandamiento quiere decir exactamente esto, escuche. Eso ya lo compartimos acá en escuela. El mandamiento quiere decir no matarás premeditadamente a nadie. No matarás premeditadamente a nadie, o sea, nunca pensarás. Pero no matarás quiere decir todo lo que tenga que ver con la vida del ser humano. Entonces, cuando usted se pone en riesgo, cuando un hombre llega a las 2, 3 de la mañana borracho, está atentando contra toda la ley moral de Dios, toda, pero sobre todo contra el mandamiento de no matarás, porque lo van a matar si lo cogen por ahí borracho, porque no puede ni defenderse. ¿Sí sabía? Tiene doble riesgo de morir, o triple. Si usted llega en sano juicio, por lo menos puede correr, ¿sí? Pero hoy en día es muy peligroso que la gente llegue al amanecer borracho. Siempre ha sido peligroso, toda la vida. Desde la época de Cristo también salían a atracar, o sea, no se preocupe, ¿sí? O sea, usted dice, uy, pero ahora roban. No, desde la época de Egipto, o sea, desde hace 5000 años hay ladrones en la tierra, ¿eh? O sea, desde que Dios creó al hombre hay ladrones. ¿Listo? Pero ahora el cristiano tiene que cuidarse en eso, ser sabio, llegar a su casa temprano. El sábado, el cristiano debe prepararse para el día del Señor. Eso cumple la ley. ¿Qué es prepararse? Acostarse temprano, no quedarse viendo televisión hasta tarde para que se trasnoche y el domingo no entiende nada de la palabra porque está todo trasnochado. ¿Sí? Debe cuidar el sábado y preparar su corazón. Decir, mañana es el día del Señor, anhelo esa palabra. ¿Sabe por qué los cristianos no crecen? Porque no entienden cómo se vive la vida cristiana y creen que es venir y sentarse el domingo y escuchar un sermón. Es toda una preparación continua, todos los días. El sábado es el día que más queremos acostarnos temprano con mi esposa. Temprano es a las 10, para que sepan. Porque nos acostamos entre semana más tarde, 11, 12. Pero el sábado queremos porque hay que madrugar, queremos estar frescos, lúcidos, una mente limpia, ¿sí? Una mente que dice, voy a escuchar al Señor, ¿sí? Entonces hay que prepararse y está cumpliendo ahí ¿qué? La ley, está cumpliendo la palabra, amar al Señor y amar al prójimo porque bendice la iglesia. Todo el que llega dispuesto, santificado, limpiecito, bendice la iglesia. Amén. Preguntas.